Bueno, los chicos, aquí entonces voy a hacer la explicación de las medidas de dispersión. Aquí básicamente lo que vamos a trabajar es el rango, que es bastante sencillo. El otro término se va a llamar desviación no media, aquí creo que lo tengo, y desviación típica. Entonces vamos a mirar algunos ejercicios. Este me quedó como mal impreso, ya miramos a cómo quedó. Aquí está la desviación típica y la desviación media. Aquí está, desviación media, si lo pueden ver, y desviación típica. ¿Listo? Que son los dos temas que vamos a tratar. Voy a escribir aquí las fórmulas para que las vean. Un momento, las escribimos. Bien, ahí los pueden ver. Ahí están los dos tipos de desviación, la desviación media y la desviación típica. Voy a explicarlos, digamos, simultáneo para que los vean, pero pues voy a hacer los procedimientos, se dan cuenta que es muy parecido el procedimiento. La desviación media entonces será de M y la desviación típica será con la letra S. En algunos otros libros aparece de alguna manera un poco diferente, pero básicamente estas son las fórmulas que están aquí. ¿Qué significa este símbolo? Este símbolo significa sumar. O sea, lo que vamos a hacer es sumar. ¿Qué significa este término? La X que está aquí, que se encuentra en ambos lados. Esa X significa el dato. O sea, alguno de los datos. Si los datos son 1, 2, 3, etcétera, pues ese es el dato. ¿Qué significa esta de aquí arriba? Que para ambos es lo mismo. Es la media. Sí, la media. O entre paréntesis, el promedio. El promedio de los datos. ¿Sí? Y el último dato que nos queda por saber es n, que en este caso n significa el número de datos. Básicamente eso es lo que necesitamos. ¿Listo? Esos son los elementos, los insumos que necesitamos para resolver el ejercicio. Bien, el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es qué es el rango, que es el primer elemento que nos están preguntando. El rango simplemente es coger el dato más grande, o sea, el más grande, el dato mayor, menos el dato menor. Esos son los tres elementos que están ahí. Creo que hay unos ejercicios aquí de rango, pero pues es una cuestión de hacer una resta sencilla y ahí me dice el tamaño el rango, ¿sí? El dato mayor menos el dato menor, se restan los dos datos y me da el tamaño del rango, ¿sí? Listo, entonces voy a tomar un ejemplo, entonces vamos a poner aquí un ejemplo y voy a calcular, con ese mismo ejemplo, voy a calcular la desviación media, la desviación típica y el rango. Con un solo ejemplo creo que es más que suficiente para que lo vean. Entonces voy a inventarme aquí unos datos. Un momento. Listo. Aquí coloqué una gran cantidad de datos para que vean que el ejercicio pues, se puede hacer con muchos datos, pero también puede ser más pequeños. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a calcular es entonces el rango. ¿Cómo se calcula el rango? El rango, entonces, el rango. Entonces decimos nuestro rango será buscar el número más grande de todos estos. Entonces yo veo que aquí entonces veo que es el 4, aquí está el 6, o sea, el más grande hasta el momento es el 6, aquí es el 7, o sea que hasta el momento el más grande es el 7, sigo, no hay más grande. Mire que hay otro dato, es el 8, o sea en este momento el más grande es el 8, entonces vamos con el 8 como el más grande. El 8, y no hay más. O sea que el dato más grande, el dato mayor, escribámoslo aquí, dato mayor es 8. Y vamos a buscar el dato menor. Entonces el 3 hasta el momento es el más pequeño. El 2, miren lo que está más pequeño. Vamos, hay un 1 que es más pequeño. Y fíjense que no hay ningún 1. El más pequeño es 2. Aquí se repite el 2, pues sigue siendo el 2. Entonces el dato más pequeño es 2. O sea que el rango en este caso sería 8 menos 2, porque es el dato mayor, menos el dato menor. Y 8 menos 2 da 6. Y listo, resuelto la primera parte del ejercicio. No es nada del otro mundo, muy sencillo. Ahora, lo primero que voy a hacer es una organización de estos datos. Así como les he explicado en otras oportunidades, que me ha pasado, les alcancé a explicar algunos. Les decía que cuando uno tiene esta información así, se llaman datos no agrupados, o sea, están todos escritos de una manera pues, literal, ahí están escritos totalmente y ustedes los pueden ver.
pero trabajar con los datos así es un poco más complejo, entonces vamos a hacerlos en datos agrupados. ¿Qué es datos agrupados? Tratar de que esto quede en una tabla diciéndome cuánto hay de cada uno. Entonces, esto ya lo han hecho en otros cursos, cuando calculan las medidas de tendencia central. Eso se hace en sexto, creo que también en séptimo, en octavo, se hace en varias oportunidades. Entonces voy a organizar una tabla. ¿Qué es una tabla? Entonces nuestra tabla va a contener los principales datos que va a contener. Voy a construir así pequeñita nuestra tabla. Voy a hacerlo hasta ahí nomás. Voy a borrar aquí un poquitico. Ya lo comí un poquito. Va a ser un poquito más bonito porque la idea es que ustedes cuando presenten este tipo de actividades la presenten con regla. Entonces voy a hacer un cuadro que tenga una división así, por ejemplo, y que esté más organizadito. Así, miren. Miren, este está más bonito. Entonces aquí, X, ¿qué significa? El dato. Y F significa la frecuencia, o sea, cuántas veces se repite ese dato. Entonces vamos a mirar, por ejemplo aquí, del 3 vamos a contar, bueno, el más pequeño sabíamos que para eso es más rango. El más pequeño es el 2 y es el 8. Y creo que están todos, vamos a ver si están. Está el 2, sí, me recuerdo que está. Está el 3, está el 4, está el 5, está el 6, está el 7 y está el 8, o sea que están en ese orden, o sea que lo que debería hacer son casillas. Para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7 y para el 8. O sea, tengo que hacer 7 casillas. Entonces, aquí, 7 casillitas. Miren, ahí lo hice con 7 casillitas. Entonces, en las casitas, ¿cómo van? Aquí va el 2, aquí va el 3, aquí va el 4, aquí va el 5, aquí va el 6, aquí va el 7 y aquí va el 8. Esos son los datos que hay de 2 al 8. Y empecemos a contar cuántos hay de cada uno. Entonces empecemos con el 2, por ejemplo. Entonces yo empiezo a contar el 2. Aquí está 1. Otro 2 sería, por ejemplo, aquí. Van 2. Van 3. Van 4. Verifiquemos que no se nos haya quedado ningún 2 por ahí metido. No, creo que no. Entonces del 2 tenemos 4. Y así sigo contando de todos. Del 3, ¿cuánto tengo? Entonces el del 3 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es que no va a quedar ningún 3 por ahí perdido. 13, entonces del 3 hay 13. Y pues voy a completar la tabla para que la vean. Pues para que ya saben del 4, cuántos 4 hay, 4, 5, cuántos 6, cuántos 7 y cuántos 8. Y nuestra tabla quedaría así. Así. Entonces, miren, ya está la tabla completa. Ya hicimos todos los conteos que había que hacer. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si esto lo encontramos bien? Pues tocaría verificar uno por uno, pero si queremos verificar si los datos por lo menos coinciden con la cantidad de datos, usted cuenta la cantidad de datos y le da lo mismo que sumar estos de aquí. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y sumo esto a ver si efectivamente me da 40. Entonces vamos a sumar. A ver si efectivamente hay 40. Entonces serían 4 más 13 de aquí, más 7, más 5, más 2, más 6, más 3. Ahí están todos los datos. Y le digo igual. Y efectivamente me dan los 40 datos. Entonces yo sé que al sumar esto me dan 40 datos. Que coincide con la cantidad de datos aquí. Entonces posiblemente y muy seguramente está bien nuestro conteo. Bien, el siguiente paso que debemos hacer, que es para ambos, no importa, esto se hace para ambos casos, vamos haciendo lo que se hace para ambos casos, ya les muestro la diferencia en cada uno de ellos. Lo otro que se hace para ambos casos es encontrar la media aritmética, o la media, o el promedio, la que yo metí por aquí, la media o media aritmética o promedio. Entonces, ¿cómo se hace la media? Media aritmética. Entonces, suma los datos y los divide en la cantidad, o si lo quiere, puede hacerlo sumando todos estos y dividirlo en este caso entre 40, o hay otra forma con esto que es multiplicar este por este, sumarle es la multiplicación de cada uno de ellos, sumarlas y dividirle entre 40, va a dar lo mismo, ¿listo? Yo puedo sumar todos los datos, 3 más 4 más 3 más 6 más 5 más 7 más 3, todos esos y dividirlos entre 40, esa es una forma.
Y la otra forma es, para que sea más rápido, utilizando esta tabla, es multiplicar este por este, 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 este por este y este por este, y todos esos resultados sumarlos y los entre 40. Por ejemplo, 2 por 4, 8, más 3 por 13, 39, 4 por 7, 28, 5 por 5, 25, 6 por 2, 12, 7 por 6, 42 y 8 por 3, 24. Me tienen que salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 multiplicaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 multiplicaciones. ¿Listo? Eso hay que dividirlo, esa suma, hay que dividirlo entre 40. Entonces yo hago la suma, en este caso sería 8 más 39 más 28 más 25 más 12 más 12, 42 más 24 igual, eso me da 178 y eso lo dio entre 40, entonces dividido 40 y me da este resultado, 4,45. Si les da más decimales, dejen los 2 o 3 primeros, ¿listo? En este caso nos dio que la media aritmética, que recuerden que nosotros la señalamos así, miren, aquí lo dije, con una rayita encima, será para nuestro caso 4,45, entonces lo coloco aquí, 4,45. Este dato es muy importante porque vamos a utilizar todo el tiempo. Bien, hasta aquí para calcular la desviación media o la desviación típica se hace todo lo mismo hasta aquí. Ahora aquí sí empieza a cambiar porque la fórmula es un poquito diferente. Aunque hay cosas que coinciden de aquí, si se dan cuenta que restamos los datos y todo eso. Aunque sí hay semejanzas, voy a dividirlo primero, ¿listo? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y ahora todo el dato que el dato más importante que necesitamos es esta media aritmética. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a dividir mi hojita en dos partes para que lo vean. Así. Entonces ya tenemos dividido aquí. Entonces empecemos. Entonces lo primero que vamos a calcular la desviación media. Entonces llevamos esta fórmula. Tenemos aquí desviación media. Que la fórmula es dm es igual a la sumatoria de los datos, de los valor absoluto de los x menos los x y, o sea, el valor absoluto de los datos menos el promedio de los datos sobre n. ¿Listo? Y llegamos a la conclusión que nuestra media aritmética era 4,45. Que hasta ahí no hemos hecho nada, simplemente hemos calculado la media, que eso todavía no hemos calculado nada. Ahora aplicamos esta fórmula. ¿Qué es lo que se hace? Y teniendo en cuenta esta tablita que está aquí. Pues teniendo esa tablita que aquí vamos a coger cada dato, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y a esos números les voy a restar este. Entonces hagamos una nueva tablita para que la vean ahí. Ya la voy a hacer para que la vean. Esta tablita es la que necesitamos nosotros. ¿Listo? Listo, esta tabla es la que vamos a trabajar nosotros. Bien. ¿Cómo funciona? Pues vamos a colocar los datos aquí. Sabíamos que los datos eran 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora lo que voy a hacer es escribir aquí a este dato le voy a restar esto. Pero en valor absoluto, ¿qué significa? Que lo que me dé lo voy a volver positivo. O sea que va a quedar así. Valor absoluto de 2 menos 4,45. ¿Cuánto me da eso? Entonces yo hago 2 menos 4,45. Aquí está. Eso me da menos 2,45. El valor absoluto lo vuelve positivo. O sea, quedaría solamente 2,45. Obviamos el signo. Entonces me va a quedar 2,45. ¿Listo? Lo mismo hago con este. Valor absoluto de 3 menos 4,45. Pues 3 menos 4,45 va a dar 1,40 menos 1,45, pero hagamos 3 menos 4,45 me da menos 1,45. Lo volvemos positivo y quedaría 1,45. Y lo mismo hago con todos. 4 menos 4,45 pues me va a dar, creo que puede uno darse cuenta que da
0,45, volviéndolo positivo, ¿no? Porque sería 4 menos 4.45, da 0,45 y lo vuelve positivo, quedaría 0,45. Ahora, 5 menos 4,45. Entonces quedaría 5 menos 4.45. Quedaría 0,55. Está en el color positivo porque ya es positivo, entonces quedaría 0,55. Y lo mismo, 6 menos 4,45, 7 menos 4,45 y 8 menos 4,45. Aquí, pues, si uno mira 6 menos 4,45, pues va a dar 1,55. 7 menos 4,55 va a dar 2,55. Y 8 menos 4,45 va a dar 3,55. Pero sí que lo aplicamos 8 menos 4,45 y me da 3,55 como me dio aquí. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer hasta ahí. Aquí hay que tener cuidado una cosa, y es que del 2 no solo se repite una vez, se repite varias veces, porque así teníamos en nuestro dato allá. Entonces ahora, esto sería, si quieren, si alguien no lo quiere hacer con esta tabla de aquí, puede hacerlo dato por dato de los que están aquí. Lo que pasa es que se demora más porque aquí toca hacerlo 40 veces. Aquí no hay que hacerlo tantas veces porque uno sabe que de este 2 está 4 veces. Entonces, si está 4 veces, significa que el resultado del 2 lo tiene que multiplicar por 4 porque son 4 veces. El resultado del 3 lo tiene que multiplicar por 13 porque son 13 veces, y así sucesivamente. Pero si usted lo quiere hacer dato por dato, pues le va a salir una tabla larguísima de 40 datos en donde le va, pero básicamente le va a dar lo mismo. Entonces dice que calcule todas esas sumatorias. Entonces, para calcular esas sumatorias y evitándolo, entonces vamos a hacer otra parte aquí de la tabla, que voy a hacerlo de una vez para que lo vean. Así, en donde lo que voy a hacer es multiplicar este dato de aquí, o sea, este de aquí, por la cantidad de las que hay aquí. Así yo no se los expliqué, digamos, en el taller les digo que lo hagan uno por uno, pero digamos que hacerlo uno por uno da lo mismo, ¿sí? Si lo quieren hacer 3 menos este, 4 menos este, después 3 otra vez menos este, 6 menos 4,45, 5. Hacen todos esos y los suman todos. Aquí, para evitarnos tanto trabajo y hacerlo un poco más rápido, lo que vamos a hacer es este resultado de aquí, lo vamos a multiplicar por la frecuencia. O sea, la frecuencia lo vamos a multiplicar por ese dato de ahí. En pocas palabras, vamos a multiplicar este número que nos dio aquí por la cantidad de veces que se repite el 2. Para veces que es el 3, el 4, así sucesivamente. Por ejemplo, el 2,45, el 2 ¿cuántas veces se repite? El 2 se repite 4 veces. Bueno, aquí está 4 veces. Entonces lo multiplico por 4. Entonces significa que es 2,45 por 4. ¿Por qué por 4? Porque está 4 veces. Entonces me da 9,8. Entonces lo pongo aquí. 9,8. Este dato 1,45. ¿Cuántas veces se repite el 3? Pues el 3 se está repitiendo 13 veces. O sea que lo tengo que multiplicar por 13. O sea que cojo el 1,45 y lo multiplico por 13 porque son las veces que se repite. Me da 18,85. Entonces lo coloco aquí. 18,85. ¿Listo? Aquí lo mismo. Hago el 4 y lo multiplico. Ah, no, el 4 no. ¿Cuántas veces se repite el 4? El 4 se está repitiendo 7 veces. O sea que lo tengo que multiplicar este dato por 7. O sea, 0,45 que fue lo que nos dio, lo voy a multiplicar, ya me olvidó, perdón, el 4 eran 7 veces, yo lo multiplico por 7, y me da 3,15, entonces yo lo coloco aquí, 3,15. Lo mismo, el 0,55, no lo multiplico por 5, porque ese es el dato, no es la cantidad, lo multiplico por la cantidad, es que me sale el 5. En este caso coincide el mismo 5, pero es casualidad, por 5, y me da 2,75. Lo mismo hago con el 6, el 1,55, no lo multiplico por 6, lo multiplico por las veces que repite el 6, que en este caso son solo 2 veces. O sea, el 1,55 lo multiplico por 2, que me da 3,1. Lo mismo, el 2,55 lo multiplico no por 7, sino por las veces que se repite el 7, que en estas veces son 6. Miren, aquí está, el 7 se repite 6 veces. Entonces lo multiplico por 6. ¿Okay? Y me da
15,3. Entonces aquí coloco 15,3. Y el 8 se repite 3 veces. Aquí está 3 veces. El 8 se repite 3 veces. Entonces multiplico este número 3,55. Repito, no por 8, sino por las veces que repite, que es 3. Y eso me da 10,65. Después de que hago eso, sumo estos datos. Los sumo todos. Entonces cojo entonces ahora sí voy a hacer esta suma. Voy a aplicar esta fórmula. Entonces usted escribe aquí la desviación media, que será igual a la sumatoria de todos los datos, los x menos los x sub i, dividido n. Entonces hago la suma. Esta sumatoria es sumar todos estos. Entonces cojo 9,8, le voy a sumar, póngala aquí, 18,95 más 3,15 más 2,75 más 3,1 más 15,3 más 10,65 y lo doy igual. Eso me dio 63,7 y lo coloco ahí, 63,7. ¿Cuántos datos son? Pues nosotros ya desde el principio sabemos la cantidad de datos, son 40. Entonces simplemente coloco aquí dividido 40 y hago la adición. Ese resultado lo divido entre 40 y me da 1,5925. Digamos, voy a escribirlo aquí, esto me da 1,5925. Digamos que lo podemos aproximar a 1,6. Bueno, esa sería la respuesta. Pero digamos que la desviación media aproximada, para hacer un número más cercano, es 1,6, por lo que este es 9, aproximaría este a 6. Y este sería el dato, la respuesta de ese ejercicio. Y eso sería todo lo que hay que hacer en ese ejercicio. No hay que hacer nada más. Es un ejercicio, una cuestión muy sencilla. Hacer unas sumas y restas y unas divisiones ahí muy fáciles de hacer. Eso es para calcular la desviación media. ¿Listo? Ahora nos faltaría calcular la desviación típica, que está aquí. Quiero aclararles que hay varios tipos de desviación. Nosotros estamos viendo la desviación media y la desviación típica. Hay otros diferentes tipos de desviaciones. ¿Por qué puse esta en particular? Porque pues digamos que lo que se necesita es que usted aprenda a manejar las dos fórmulas y sepa la diferencia entre ambas. Básicamente, ¿qué es lo que calcula la desviación media? La desviación media no está calculando alrededor de qué suman los datos, sino lo que está calculando es qué tan separados están los datos. Aquí me están diciendo que los datos están separados más o menos 1,6 unidades uno del otro. Si ustedes se dan cuenta, si uno empieza a mirarlos así al azar, dice, mire, de 3 a 4 hay 1, pero de 4 a 7 hay como 2, ¿sí lo ven? De 3 a 4 hay 1, de 4 a 2 hay 2, de 2 a 5 hay 1, pero de 5 a 7 hay 2, o sea que la separación entre ellos está entre 1, 2, 1, 2, 3 puede ser, pero en promedio esa separación, en este caso para este ejercicio, la separación promedio es de 1,6. Esa es una de las formas de medir la desviación. La desviación es qué tan separados están los datos unos de otros. Si el número es muy grande, significa que los datos están muy separados. Si los números chiquitos, significa que los datos están relativamente juntos. ¿Eso para qué se utiliza? Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, las notas de ustedes. Si yo calculara las notas de ustedes y la desviación me diera, qué sé yo, 2 unidades, me estaría diciendo que cada nota están separadas 2 unidades, o sea que hay unas muy altas y unas muy bajitas, porque están muy separadas. Si la desviación es muy pequeña, me está diciendo que los datos están muy pegaditos, o sea que todas sus notas son en promedio. Eso, digamos, por ejemplo, para el examen del ICFES sirve para determinar cómo está la población de estudiantes en términos de los conocimientos de un tema. Si a algunos estudiantes les va muy bien y su separación de datos, digamos, un grupo de estudiantes, su separación de datos es muy pequeña, significa que ese grupo de personas, ese grupo de datos, las personas tienen básicamente los mismos conocimientos. Si los datos están muy separados, digamos que en un grupo de estudiantes de, digamos, matemáticas, los datos les dan muy separados, significa que unos entienden muy bien y otros no entienden muy bien. La idea es tratar de que esa desviación media sea lo más pequeña posible, pero pues eso depende de muchas circunstancias. ¿Listo? Vamos a mirar entonces ahora el caso de la desviación típica. ¿Cómo sería la desviación típica? ¿Listo? Entonces pongamos aquí desviación típica. ¿Listo?
Bien, para no estar pasando la hoja como hicimos con este, voy a pasar los datos que necesitamos de aquí a aquí. ¿Qué datos voy a pasar? Voy a pasar esta tabla, voy a pasar esta fórmula y voy a pasar este dato que nos dio aquí, que es la media. ¿Listo? Para que nos quede más sencillo de hacer y la voy a copiar aquí. ¿Listo? Bien. Aquí pueden ver que ya acá pasé los datos que necesitamos, la fórmula, el promedio que nos dio, el número de datos y la cantidad de frecuencia que teníamos. La hice más grande para que aquí hagamos de una vez. Fíjense aquí, que aquí me está diciendo que sumen los datos, tengo que hacer la misma operación que arriba, pero aquí tengo que elevar al cuadrado. Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer este conteo de aquí al cuadrado. Vamos a ver entonces cómo queda. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo que hicimos aquí arriba, hacer la resta, pero con la diferencia de que lo elevo al cuadrado. O sea que aquí tengo que hacer x menos x media, pero elevándolo al cuadrado. Eso es lo que voy a hacer. Entonces lo que voy a hacer es coger cada dato de estos que están aquí, restarle 4,5 y elevar al cuadrado. Entonces este sería el dato realmente es este es el dato que es la x. Entonces cojo el 2 y le resto 4,45 y lo elevo al cuadrado. Lo mismo hago aquí, 3 menos 4,45 y lo al cuadrado y relleno toda esa tabla, así. Fíjense, 2 que es este por 4,5 pues el 3, después el 4, después el 5, después el 6, después el 7, después el 8. Todos le resto 4,45 y a todos los elevo al cuadrado porque esa es la fórmula. Y eso nos va a dar un resultado. O sea, al hacer esa operación usted lo coge en su calculadora y hace la operación. Voy a hacer el primero, relleno la tabla. Sería paréntesis 2 menos 4,45, que está ahí si lo ven. Cierro paréntesis al cuadrado y le doy igual. Eso me da 6,025. Aquí sí es importante que coloquemos todos los decimales porque estamos trabajando con números pequeños y así sea con números grandes necesitamos todos los decimales. Entonces aquí me da 6,0025, por eso dejé grande el espacio. Y hago lo mismo con todos. Voy a hacerlo con todos y voy a llenar la tabla para que la vean. Ahí está. Entonces hice todas las operaciones. Eso es de calculadora. No tenemos que gastarnos mucho en eso. Y nos dan estos resultados de aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí en esta parte de abajo, entonces lo que voy a hacer es coger cada dato de estos y lo voy a multiplicar por esta frecuencia que está aquí. O sea, lo que vamos a hacer aquí abajo es darnos el resultado completo. Lo mismo que hicimos acá. Aquí multiplicamos este dato por la cantidad de datos, que en este caso serían este de aquí, y nos dio estos resultados. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la frecuencia, la voy a multiplicar por el valor de esto al cuadrado, o sea, por x menos x dato al cuadrado. Y me va a dar unos resultados que serán este multiplicado por 4, este multiplicado por 13, este multiplicado por 7, este por 5, este por 2, este por 6 y este por 3. Entonces voy a hacer la tablita ahí para que la vean. Ahí ya escribí la tablita, la corrí un poquitito porque es que se ve un poco feo. Y entonces vuelvo y le repito, vamos a multiplicar la f, o sea, este dato por lo que me dio ahí y lo voy a llenar aquí. Por ejemplo, el primero sería coger y multiplicar 4, que está aquí, multiplicarlo por 6,0025, que está ahí. Me da 24,01, ¿sí lo ven? Entonces lo coloco aquí, 24,01. ¿Listo? Y lo mismo voy a hacer con todos. Voy a llenar la tabla para que la vean. Quedando así la tabla. Lo que hice fue multiplicar. Recuerden, no es este número el que se multiplica, es este por este y me da esta tabla. ¿Y qué hacemos? Ahora lo que hacemos es que dice la fórmula que después de hacer todo eso y que lo tenemos que sumar. ¿Se acuerdan que este símbolo es sumar? Entonces sumamos todo eso. Entonces vamos a sumar todo ese valor que está ahí. Y la suma, entonces vamos a decir aquí, vamos acá, vamos a decir que la sumatoria de x menos x raya al cuadrado dividido entre n debe ser, dividido entre n, dividido entre n, porque entre n, porque así la fórmula me lo dice. Miren que la raíz está por fuera, primero hay que hacer todo lo que está dentro. Entonces lo que hago es sumar todo esto y dividirlo entre n. N en este caso es 40, o sea que me quedaría
abajo me va a quedar 40 y arriba me va a quedar la sumatoria de todo esto, ¿listo? Entonces voy a escribir aquí, voy a escribir aquí la suma de todo esto, ¿listo? ¿Cuánto me da? Vamos a hacer aquí vamos a hacer una rayita y voy a poner aquí la suma de lo que me da todo eso, y eso da esto. Bien, entonces como se pueden dar cuenta nos dio 135,9 esta suma. Si la quieren verificar, verifíquenla y verán que yo ya la verifiqué y sí da eso. Entonces 135,9 lo llevamos para acá, 135,9, y hacemos nuestra división. Entonces aquí cogemos nuestro 135,9, miren que ahí hice la suma, y lo dividimos entre 40. Me da 3,3975. 3,3975. Ahí no hemos terminado todavía. ¿Por qué razón no hemos terminado? Porque dice que para calcular la desviación típica S hay que sacar la raíz cuadrada de ese dato. O sea que la raíz cuadrada de 3,3975. Entonces la S nos quedaría la raíz cuadrada del resultado que nos dio, y en este caso me da 1,84. Voy a poner hasta el 3, ¿sí? Realmente no hay necesidad de colocar tantos datos, 3, aunque pues realmente es 32, 3, 0, 8, 59, etc. Y esa es nuestra desviación típica. Los datos de la desviación estándar de la desviación típica deben ser relativamente parecidos porque es la separación de los datos. Esta tiene otra connotación, digamos que significa, tiene otros valores de separación para datos cuando son más pequeños o más grandes, depende cuál de las dos se use, pero en general esta es la forma de hacerlo. Si se dan cuenta, esto es una cuestión de hacer operaciones de suma y resta y tener mucho cuidado cuando se hacen las sumas y restas. Si uno no tiene cuidado cuando hace las sumas y restas, pues va a tener complicaciones. Seguir este patrón. Si quieren hacer esto mismo, para no utilizar este dato de aquí, pues lo hacen dato por dato. O sea, este le restan al otro, le restan al otro y suman y dividen. Y digamos que a veces es más sencillo cuando los datos son pequeños. Pero cuando hay gran cantidad de datos, sí es mejor hacer una tabla de frecuencias y hacerlo así. Y básicamente eso. En estas calculadoras que están aquí, existe una opción, y en las calculadoras que ustedes tienen también, que es en el modo estadística. Aquí está estadística, que es el 3. En las calculadoras está, entonces nos dice varianza, nos dice diferentes formas de calcular. Entonces aquí hay diferentes elementos que nos pueden servir. Tendríamos que tener una clase aquí, por ejemplo, me da la posibilidad de escribir en la tabla los datos que tengo. 1 igual 8 igual. Si se dan cuenta que me los va colocando ahí. Entonces esto, mire que aparece la X, que es el dato. Las calculadoras hacen esto, pero pues no tenemos tiempo de explicar ese tipo de cosas, que sería pues muy bueno tener la posibilidad de explicarlo, pero digamos que no tenemos ahorita el tiempo para hacerlo. Pero sí se puede calcular en esto se puede calcular y se puede utilizar la calculadora tanto esa como este estilo. Este estilo también tiene la posibilidad estadística, que es el modo estadística, que es este SD, estadística, el 2. Y fíjense que por aquí, no sé si se alcanzan a ver, aquí está S, si es la S. S es esa desviación, la varianza o desviación típica. Este calcula eso, que arribita ustedes pueden ver que dice, está la S. Y se puede utilizar la calculadora, yo se los explicaré si algún día tenemos la oportunidad, cómo se utilizan en estas calculadoras, en estas, en casi todas las calculadoras es parecido. Esta obviamente es más visual, más fácil colocarlo, pero también funciona de la misma manera. ¿Listo? Eso es básicamente lo que tienen que hacer. Espero que les rinda. Nos vemos, muchachos. Chao.